mucho gusto, mi nombre es Gabriel, yo soy compañero de la joven Jessica. Me gustaría, pues, obviamente que nos contara un poco de la experiencia, sí, sobre la situación social de la época en esa área y qué fue lo que más nos impactó directamente desde la parte de la observación como de la vivencia. O sea, pues, ¿qué le digo? En el momento de, pues, no sé cómo decirle si tuve la fortuna o tuve el infortunio por estar, eh, conocer el lugar del cartucho, más exactamente en la octava, como la novena, creo que era esta, novena, décima y 11, entre carreras, perdón, entre calles décima y octava, entre carreras 13, 12 y 11, ¿sí? Que esa era prácticamente, pues, para la época, no sé, ¿desde qué época quiere que le comente? Yo estuve realmente eh, hacia los lados de 2001, 2002, creo, 2003, cuando ya empezaron como a ponerle un poco cuidado al Estado y a empezar a desmovilizar la gente que estaba allí. No sé en qué parte quiere que nos enfoquemos. Pues yo creería que empecemos, valga la redundancia, desde el inicio. Entonces, desde el momento en el que se abre como esa puerta para conocer el lugar, el entorno social y pues en qué época fue. Bueno, en mi caso les voy a comentar acerca de en el año 2000, sí, todo el año 2000, 2001, más o menos, eh, el entorno social. A ver, en ese lugar, ¿cómo decir que en un pequeño lugar, centro de Bogotá, pero que allí se concentraban muchas cosas, ¿no? En el caso de que, pues, era un corredor de droga, un corredor de armas, podemos decir que era un mercado negro que allí existía. Siempre lo criticaba porque es que, francamente, muy cerca quedaba el Palacio de Nariño, ya uno puede decir, el presidente se puede asomar por una ventana y está viendo uno de los lugares eh, de Bogotá donde había delito, pues allí no pasaba nada. Es más, pasando la Caracas, ahí enfrente está el batallón. O sea, tenemos un batallón ahí enfrente, que es el del voto nacional. ¿Se han dado cuenta? Es el voto nacional. Ahí cerca, ahí hay un batallón. Y pues era realmente pasar la Caracas. Y sí ya entraría como en esa parte. Entraban unas sitios que lo llamaban cartonerías. Para ese entonces, que eran como sitios donde se hacía reciclaje, tanto de cartón, metal, cosas. Entonces, ese era un sitio donde los indigentes llegaban a dejar parte de lo que reciclaban en la ciudad y llegaban allá. Entonces, eh, pues el sitio en sí es digo, muy hostil, porque pues entrar allá era bastante difícil, eh, digamos, era fácil de pronto para algún consumidor y que ya fuera conocido allá, pero una persona extraña que fuera a entrar al lugar era bastante difícil porque pues una persona extraña caminaba, no sé, una cuadra, 2 cuadras y realmente ya sabían quién era o para dónde iba, porque pues ahí había como un control, había como un, por decirlo así, como una organización donde ya ellos se daban cuenta cuáles eran las personas que frecuentaban el lugar, miraban el lugar. Entonces, entrar una persona como desconocida, pues para ellos les formaba cierta como alarma. Pero pues, pese a eso, siempre he criticado, como lo decía antes, el hecho de tener cerca el Palacio de Nariño, tener enfrente un batallón y que nunca le colocaban cuidado a eso, ¿no? Hay un episodio en el 2002 que fue cuando el expresidente Uribe, para ese entonces asumió la presidencia, eh, hubieron unos bombardeos en ese lugar, cayeron granadas, y Uribe, mientras tanto, estaba en el Palacio de Nariño, pues haciendo como el empalme o sea, él estaba posicionándose, estaba posicionándose para presidente, y pues los medios de comunicación, pues francamente fueron muy poca la atención que le colocaron al sitio, ¿no? Del bombardeo. Era más importante que el señor Uribe estuviera a la presidencia, todo el protocolo, pero realmente ese día fue bastante trágico, ¿qué más les puedo decir?
Eh, Quería saber, Miguel, don Miguel, eh, ¿hubo un evento o algo que marcara un antes y un después en la parte social, económica y dinámica del lugar? ¿Cómo? ¿Me vuelvo a repetir? Aquí, don Miguel, ¿hubo algún evento que usted recordara o viese que marcara un antes y un después en la zona? Pues Tanto social. para mí el evento crucial que hubo, tal vez fue ese como el comienzo del fin. Para mí serían los bombardeos. Realmente sería eso porque creo que antes de eso, o sea, toda la gente pasaba por la Caracas. Decían, sí, allá se vende droga, se vende lo que encuentres. Eso tienen su propia organización allá. Pero realmente después de que hubieron los bombardeos, pues como que ya hubo un poquito como más de decir, bueno, ¿qué está pasando ahí? Porque inicialmente dijeron, era lo que se atribuía a que los bombardeos de esa zona fueron intentos fallidos por haber llegado los bombardeos al Palacio, a la casa de, sí, allá, el presidente, la casa de Nariño. ¿Sí? Entonces dijeron que habían sido, me acuerdo yo que había un titular que decía que habían sido, o sea, que ellos habían sido emitidos desde el barrio Santa Isabel y que habían lanzado sus morteros hasta allá, pero que casualmente no habían alcanzado a llegar y se han quedado con el camino. O sea, si decimos en el idioma coloquial sería como que la fuerza no alcanzó a llegar allá, les faltó como un poco más de fuerza para que hubieran llegado a su objetivo principal. Realmente creo que no fue así. Creía que detrás de todo eso, eh, el objetivo siempre fue, no sé, tal vez acabar con eso o haberle, no sé, porque hubiera gente muerta y hubiera gente desaparecidos, y bueno, en fin, cosas así. Pero yo creía que si hubiera un antes y un después sería como ese punto. Para mí sería porque después de eso, pues, a través de la historia de los mitos que habían de ahí para atrás, que había violencia y que habían violaciones, eso, pues ya como que Marco usted dice, bueno, esto era antes del bombardeo, esto fue después del bombardeo, lo que dejó la gente que murió allí. Entonces diría que eso fue como donde se parte como la historia uno y dos. Eh, Subió Uribe recordado porque pues colocó como entre sí, entre comillas, un poco de orden al país. No sé, ahí sí realmente no sabría decir si fue realmente a partir de ese mandato que decidieron acabar con el cartucho o no. Pero para mí sería, antes y después sería eso. Perfecto, y bueno, don Miguel, nos gustaría también saber cómo en esos contextos que nos indica en la reelección que hubo de Uribe o durante esos partidos, durante todo su periodo de mandato, ¿qué cambios sociales se vieron o qué dinámicas económicas o sociales se observaron, digamos, al saber que había un batallón al frente? ¿Qué relación había entre ellos? Pues mire, se cuenta que estar el batallón allá, yo me acuerdo que una vez casualmente ella venía bajando para, venía por, pasando el CAI, que queda ahí, de la décima, de la décima, como, creo que esto es 11 o eso, es se llama Caracas, bueno, ahí queda un CAI, siempre ha estado ahí, que es la estación de hoy en día de la calle 13, que va desde ahí, que es el inicio, hasta la calle 13, más de la redundancia. Iba pasando ahí y no siempre pasaba por eso. Casualmente yo ese día me fui hacia, no seguí derecho por donde hoy en día están las ventas de herramientas, sino del otro lado. Y yo bajaba y casualmente yo iba hacia el Hospital San José. Y casualmente iban pasando ahí y veía que hasta los mismos soldados, unos soldados compraban marihuana porque aquí iba. Y quienes los traían eran los mismos indígenas. Decía que realmente aquí no hay, o sea, si el ejército, diría yo que si el ejército fue parado para, no sé, para colocarle orden a las cosas o orden a una sociedad, pues allí estaría, para mí es que los soldados ahí no, realmente no estaban como el servicio que debía hacer. Y el CAI, pues el CAI menos, es que había un CAI prácticamente en las narices ahí, pues nunca hacían nada. Uno se da cuenta que el tema de la corrupción que hay que dentro de la policía y así, no viene de ahorita, viene de muchos años anteriores y que ha sido una herencia tras herencia. Ya le digo, cuando entró Uribe, sí, que hubo
eh, digamos, hubo un poco más de pie de fuerza para que se hubiera como esa seguridad. De acuerdo yo que Uribe, no se podía, eso sí es verdad, que no se podía salir a la carretera. O sea, si usted quería, por ejemplo, ir un fin de semana, o sea, por ejemplo, a Melgar, decir, hoy, este lunes es festivo, pues nos vamos para Melgar, o nos vamos para X lugar. Y podía pasar que se encontrara los retenes de la guerrilla en el camino normal. Y entonces la gente que tenía dinero, pues obviamente los iban a secuestrar, porque pues eso también fue una herencia que dejó, digamos, que la pelea para mí, es la pelea que hubo entre Pablo Escobar con el Estado, y como Pablo Escobar fue el que innovó como los secuestros. Entonces, la guerrilla como que heredó eso. Es que hizo Uribe, colocó todo el despliegue del pie militar y ayudó como a esa seguridad en las carreteras. No sé si ustedes de pronto, no sé si ustedes se acuerdan o no se acuerdan, que uno en los días festivos usted viajaba, y eran bastantes lugares de Colombia, ¿no? Usted viajaba y usted iba en su carro o en su moto o en lo que fuera, y usted encontraba un soldado, no sé, cada 50, 100 metros, 200 metros, encontraba, qué sé yo, un pelotón de soldados. Y los soldados estaban con su fusil y ellos llegaban y le hacían así, las manitas. Sí, Usted, señor. siempre que lo veía, entonces usted llega y le pasaba. Y los soldados eran así, estaban con su fusil y estaban así. Era como esa seguridad que le estaban brindando con el dedito arriba, de que siga, puede pasar que esto está despejado porque ya hubo una toma militar, pues, por decirlo así, estaba bajo el control militar, no, bajo el control militar. Entonces diría que Uribe fue como que estuvo en eso ahí, y fue bueno eso entonces, ¿cierto? Pero pues hoy en día Uribe, o sea, yo siempre he dicho, hay una cara que mostrar, una cara bonita, pero hay otro as bajo la manga donde usted pues, lo están perjudicando. Yo en el gobierno de Uribe tengo que criticar el 4x1000, tengo que criticar el tema de las EPS, en fin, recortes de horas laborales. Yo trabajé en mis horas laborales y tenía mis horas extras de recargos nocturnos, y, y me di cuenta cómo era paulativamente nos iban quitando cosas. Entonces me decía, bueno, ahora realmente no. El jefe me dice que voy a trabajar un domingo y yo ya no quiero ir porque es un domingo vale igual. Entonces decía, entre la Constitución, el Código Sustantivo, es opcional que usted vaya a trabajar el domingo. Entonces usted antes decía, no, pues el domingo me vale el doble, tanto me gano 10 pesos, me va a ganar 20 pesos, yo creo que voy a ir, y si a eso voy a tener un recargo, entonces yo voy. Pero al decirle usted que va a tener los mismos 10 pesos, pues usted no lo va a hacer. Entonces, esos fueron cositas que, digamos que fueron, pues, que no estuvo bien. Pero si vamos a la parte de seguridad, a la parte del despliegue militar, fue muy bueno. Ya le digo, todos los soldaditos haciendo el dedito arriba, hubieron, digamos, esa seguridad por andar en la carretera. Sí, muy bien. Ya le digo, hoy día me cuestiono si realmente detrás de eso, pues hubo la limpieza de ella de tomar el control del cartucho y ya con el cartucho. Pero bueno, en su momento les fue. Y tuvo que pasar varios años, muchísimos años, y tuvieron que pasar muchísimos para que realmente llegara como esa autoridad a reclamar el orden. No sé si mi compañera quisiera hacer alguna pregunta. Pues la verdad yo creo que tenemos bastante información. No sé si les sea útil lo que les acabé de decir. Sí, es bastante. De hecho, precisamente esto que nos cuenta, nos relata, nos muestra algo que ya no se recuerda, una memoria que la sociedad ya no revive de los cambios, no solamente sociales y económicos, sino la dinámica que se hace a nivel nacional, digamos, en esos aspectos. La memoria es importante. Más sin embargo, sí, un pequeño punto que me gustaría preguntar es, entre toda esta situación, entre todos esos momentos de cambios, no solamente gubernamentales, la convivencia entre la sociedad y estos lugares, ¿cómo era? En algún punto chocaba, en algún punto tenían una relación simbiótica entre compra o venta, no sé, de útiles o de protección. O sea, diría yo que una relación simbiótica no la había, porque tengo entendido que la simbiosis es, usted me da algo, yo le doy algo a cambio y los dos vamos creciendo, ¿cierto? Para mí no hubo esa como esa relación social de simbiosis, ¿no? Sino más bien
como ese grupo de personas de que la gente siempre ha sido bastante, ¿cómo le digo? Eso de que la gente le hace el feo a los recicladores, siempre le va, o sea, como a la gente marginal, por decirlo así, siempre los van a colocar allá. Entonces, siempre no, esa gente, me acuerdo yo que estaba, decía, mire, si usted va por el mundo de las drogas, va a terminar como esa persona con el costal. Era el referente como, era el único puente como para decir lo que como que servía, ¿no? Pero de que la gente como pueda tener una relación con, es decir, que los que estaban allá, era más fácil. Así como le digo que las personas que vendían la comida allá, súper combinado que les decía yo, de vivir en partes del sur, porque hubo personas que vivían en el 20 de julio y se iban allá, le cocinaban allá, o no sé de dónde traían el arroz. El caso es que se traían esas cosas y las vendían ahí, ¿sí? Y me acuerdo yo que cuando, o sea, como el acceso al plato desechable, al plato de copor, no lo había, y me acuerdo yo que había para ese entonces, había el tal famoso directorio telefónico, que era un libro como así de grande, me da cuenta como la pesadilla de la Evander, como 2 veces más, y el papel era el gadito. Ellos arrancaban esos, esos papeles, lo colocaban en la mano de esta manera, ¿no? Y ahí colocaban el papel, y encima le colocaban las cucharadas de arroz, y se la daban hacia los indigentes. Entonces el indigente cogía con su arrocito allá y se lo iba y se lo comía, porque eso era, no sé, 800 pesos, 700 pesos, ¿sí? Entonces, esa gente venía, digamos, a venderles ese poquito, no sé, ya le digo, no sé en qué términos estaría el arroz. Ellos decían que le estaba limpio. Yo personalmente, yo decía, yo voy a comer mi arroz. No, pues ese frijol no lo haría, ¿sí? Entonces, pero pues el indigente no tenía más nada que comer, o era eso, diría de hambre. O era eso, o preferir la dosis de droga, porque había gente que no comía sino eso todo el día, y el resto me tenían drogado. Entonces diría yo que esa gente venía y les vendía esas cositas a ellos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? En el caso de los robos, ¿cierto? Entonces llegaba una persona y robaba algo y lo vendía ahí. Digamos que la gente de afuera iría a comprar eso, lo compraba a un precio muy bajo y iban y lo vendían en otro lado a precio mejor. Entonces estaría yo como más bien como una relación como de explotación. Estamos hablando de los indigentes, porque los indigentes siempre han sido explotados. Siempre, siempre. Usted mira, por ejemplo, hoy en día, los que están en las carretas y llevan, por ejemplo, ese mundo de carga, de cartón, mm, eh, metal, y a la larga es un montón de carga para un precio mínimo, ¿sí? Entonces, no. Y realmente, como todo, o sea, que eso es como una empresa, el gerente es el que va a ganar más, después siguen como de ahí para abajo, ¿cierto? Los empleados, el coordinador, bueno, hasta el último, el que más trabaja, que el que está aquí en la base, se los gana. Entonces, digamos que aquí abajo en la base de la pirámide tenemos al indigente, después siguen como los vendedores, como lo que digo, de comida, los que van comprando todo lo que es robado, los que están vendiendo la droga, que están vendiendo armas, y así va bien. Pero realmente como que la sociedad, diría por decirlo allá, sean los grandes que mueven los hilos, porque ellos no van a estar allá, sino mueven los hilos desde afuera, tienen su organización, ellos van a conseguir las armas, van a conseguir las drogas, van a conseguir todo, y lo meten allá. Ellos simplemente mueven los hilos y extraen lo que están allá, y de ahí para abajo, pues para el comercio. Para los que viven allá, los indigentes, pues realmente una relación de simbiosis no hay. Digamos que eso es algo como el capitalismo. El capitalismo es útil mientras usted genere algo. Cuando usted ya no genera nada, usted ya no es útil para el capitalismo, y usted ya no es una pieza más de la maquinaria, usted es una pieza defectuosa que se necesita que cambiar. Y realmente eso mismo pasaba ya. Ok. Nos gustaría también, ya como para finalizar, cómo fue el cambio de ese cartucho al tercer milenio, ¿sí? A lo que actualmente ahora es el tercer milenio, ese cambio en el que literalmente se reconstruyó. El cambio, me acuerdo yo que para ese entonces, pues obviamente comenzaron a hacer las demoliciones paulatinas de las casas,
tenían retroexcavadoras y comenzaban, digamos, rompían una casa, dos casas, y empezaban así a rinconar poco a poco para que comenzara a invadir el espacio que iban a reorganizar. Eh, pues el Parque del Tercer Milenio, creo que el arquitecto que sí se diseñó eso, pues tenía una visión muy chévere, porque en ese Parque del Tercer Milenio habían, o hay, todavía, estaban las máquinas para hacer ejercicios, había que los pasamanos, que los columpios, pensando en los niños como en el deporte, estaba la cancha para usted, digamos si a usted le gustaba jugar eh, fútbol, entonces se puede armar su equipito, jugar sobre una grama, no era grama sintética, sino una grama natural. Eh, estaban los columpios para los niños, los tobogancitos, es más, hicieron como una caída de agua que hay, muy bonito, hicieron unas gradas, hicieron sus escaleras como para hacer eventos, o sea, para que muy chévere todo, muy bonito, que creería yo que si ese parque estuviera en otro lugar y no hay, sería un parque espectacular. Pero realmente los indigentes nunca se han ido de ahí, ellos siguen estando ahí. Entonces el tema es que el indigente no tiene dónde hacer sus necesidades, no tiene dónde tener una higiene, y pues ellos son parte del contaminante del tercer milenio. Entonces, igual el tercer milenio es muy chévere, pero eran parte de lugares que no voy a pasar por acá. Pues si usted tenía sus hijos, decía, no voy a ir allá porque el parque es muy bonito y todo, pero realmente partes que están muy sucios en cuanto a higiene, ¿cierto? Lo otro, eh, hay algo que el ser humano como que no ha comprendido, de todo en esa parte del centro, la gente no recoge la basura. Y eso lo encontramos casi en la mayoría de parques, en la mayoría donde se hacen eventos públicos. Entonces la gente llega y cuando se acaba el evento, todo queda tirado. Entonces, realmente quien diseñó el parque, maravillosa la idea, que algún día ustedes puedan pasar allá. Bien, se cambió lo que había antes, mucho mejor, obviamente, pero nadie va a querer traer a sus hijos para allí porque sigue latente como el aura, de cómo es que realmente no es un parque atractivo. Si ese parque estuviera en otro lugar, sería, sería muy chévere, pero realmente, porque en el centro todo así viendo, digamos que secuelas. Es más, creo que aquí sobre la 10ª con sexta, ahí creo que hay un punto neurálgico porque hay también como eh, venta de cosas de segunda, y creo que hay indigencia y hay cosas ahí. En la, en la 10ª, cuando está en la 10ª con sexta, y creo que hay un puente, ahí debajo hay personas habitantes de la calle, y después de eso sigue creo que en San Bernardo, que también era otro punto neurálgico, que también esto cogía afluencia cuando desapareció el cartucho. Entonces, me acuerdo que había un comentario que dice, se desapareció el cartucho, y se hicieron varios cartuchitos alrededor de Bogotá. Ujú. Bueno, pues Gracias, don Miguel. No sé si mi compañera quisiera preguntar algo, agregar algo. yo creería que con la información que pues, nos han dado, que de hecho está bastante completa, y pues también considerando el tiempo de la reunión, porque nos quedan 4 minutos y nos saca el tiempo. ¿Ok? Eh, lo único como para agregar, debido a que pues obviamente no ha estado durante un par de años en el país, es que precisamente la zona de la 10ª detrás del Parque Tercer Milenio se está generando, y más con las últimas migraciones de parte de los indígenas, se ha creado más aglomeración y venta de cosas usadas, y pues ha ido degradándose cada vez más esa zona. Vea, hay otra cosa que, estando yo acá, eh, veo que el mundo es diferente. Eso tendría que, les voy a colocar como ese valor agregado ahí. Yo antes que formaba parte digamos, de la sociedad de Colombia, miraba en Colombia y era tan natural ver usted que hay una persona botara algo al piso. Entonces, yo siempre he criticado que la gente bota la basura al piso. Pero la lleva y hay botecitos y botan botecitos. ¿Sí? Han querido culturizar la gente y no han sido capaces. Pero creo que más allá de eso, esta es como se culturice la gente dentro de la casa. Y hoy me he dado cuenta, estando fuera del país, que si hay lugares que sí se puede que no boten basura.
y si la votan es mínima y que hay una alta educación. Eh, creo que fue el mundial pasado, donde hubo una delegación, creo que fue de los chinos o los japoneses, no sé cuál de los dos, que se acabó el partido y todos ellos recogieron sus basuras para llevar. Y uno decía, ya, tan extraño eso, ¿no? Y hoy me doy cuenta que acá es algo tan natural, es algo tan natural. Y me he dado cuenta que el latino es la persona que siempre trata de como de que somos relajados, de que botemos la basura, de que dejemos así, ¿sí me entiendes? Bueno, ¿sí? Pero creo que eso es bastante como la cultura, ¿no? Y otra cosa es el respeto. Aquí, esto, pues, no sé si ella le dijo que en Estados Unidos, aquí hay una cultura de respeto, aun cuando la gente a uno en colombiano le venden otra idea del mundo que está afuera, pero realmente cuando uno está afuera uno se da cuenta las cosas que no están bien en Colombia, porque la gente se comporta así. Entonces tenemos muy pocas, digamos, oportunidades y los gobiernos siempre han estado oprimiendo al pueblo y uno desde acá se da cuenta cómo es que lo oprimen. Yo, por ejemplo, yo veo muchas noticias, yo no estoy en Colombia, pero veo noticias de Colombia, veo lo que pasa, veo cómo está este circo montado ahorita para las elecciones y veo que eso se ha repetido cada 4 años. ¿Quién sabe cuántos años más nos tendremos que aguantar eso? Entonces, ustedes, por ejemplo, ustedes que están jóvenes, me acuerdo yo que parte del uribismo les dicen, ustedes los jóvenes, ¿cómo van a opinar así que no vieron esto, no vieron lo otro? Venga, a veces estoy llorando con lo que dicen. Lo que dije, nos va a sacar. Nos sacó.